¿Qué tal? Buenas noches amigos, estamos terminando el segundo día de actividades. Esto es de lo más impresionante que se puedan imaginar. Estuvimos en la presencia de Verónica Ramírez Lomelí. Es una persona increíble, en lo personal me ha aportado muchísimo a mi vida y el día de hoy nos ha contado algo simplemente sencillo y espectacular. ¿Qué fue? Ser nosotros mismos, ser tú mismo, ser el mejor y ser siempre la mejor versión de ti mismo. Esto lo debemos aprovechar para nuestros negocios sana. Por otra parte, Camilo Cruz nos cuenta acerca de cómo ser empresarios. ¿Cuál es la diferencia entre ser un empresario y una persona de éxito? O una persona normal contra una de éxito. ¿Cuánto es lo que te costaría ser exitoso y cuánto es lo que te costaría tener el fracaso? Espero los detalles. Les vamos a estar mandando las fotos. Va a estar muy padre esto, promete mucho para mañana y los esperamos al rato en la fiesta. Bye.